Luego de que el malestar de Kirito fuera conocido por el equipo de la Tortuga Oceánica, Asuna decidió entrar en el inframundo a través de una supercuenta que le otorgaría una gran autoridad en el sistema para interrumpir el experimento de carga y apoyar a Kirito con la esperanza de así despertarlo. Al mismo tiempo, Suguha y Shino fueron avisadas por Yui de la situación dentro del inframundo y las dos acudieron pronto para recibir la supercuenta de la diosa del sol y la de la vida para resolver los conflictos que había dentro. El equipo de Miller ya había deducido algo parecido, por lo que decidió vender el inframundo como una beta de un juego e invitar al servidor a jugadores estadounidenses, al mismo tiempo que les decía a los jugadores chinos y coreanos que la beta había sido hackeada por japoneses, para que así tuvieran el deseo de acabar con la resistencia del imperio humano sin importarles que fuerzas del territorio oscuro cayeran junto con el mundo humano. Y para complicar aún más la situación, Gabriel logró secuestrar a Alice con el poder de la oscuridad y se dirige al altar del fin del mundo a toda velocidad, seguido por un Berkuli que tiene la esperanza de derrotar la cuenta de una deidad cuyo poder solo sería igualado por las 3 cuentas juntas. Al ver lo complicado que estaba siendo la situación, Yui logra que Lisbeth y los demás consigan ayuda de más de 2000 jugadores para entrar y defender el inframundo. La situación a cada momento es más complicada y entre todo, en medio de la situación, hay alguien que sigue intentando hacer su aparición. ¿Qué sucederá ahora? ¿Cómo harán los 2000 jugadores para enfrentarse a más de 20.000 personas? ¿Habrá alguna oportunidad de ganar o solo les espera una inminente derrota? ¿Kirito podrá conseguir la fuerza para levantarse y pelear o se quedará en un limbo eterno reviviendo sus peores desgracias? Hola a todos, les habla Tanager, el tejedor psicoliterato, y en esta ocasión les hablamos del final de la guerra y el regreso a la normalidad. Bueno, después de 2 meses por fin regresamos a SAO, esta vez para revivir el último arco animado hasta este mes de octubre de 2022 en espera de que el escritor termine El Anillo de la Unidad. Y venimos de 2 temporadas excelentes en las que el autor supo trabajar las debilidades de su obra, convirtiéndolas en fortalezas que poco a poco hicieron de SAO algo muy diferente a la obra que había nacido de un concurso de novela breve, por lo que a este punto las expectativas de la temporada eran enormes, esperando un cierre que dejara a todos emocionados y esperando ansiosos la siguiente temporada. La cuestión es, ¿lo logró? Bueno, para comenzar esto, vayamos por lo positivo. Lo dije durante la reseña de la primera temporada y lo mantengo. En un principio las batallas en SAO no tenían ni la mínima pizca de emoción. Si no contábamos el demonio de los ojos azules, prácticamente ninguno de los enemigos a los que el espadachín negro se enfrentó significaban algo imposible de vencer, porque uno contaba siempre con que se sacarían algo de la manga, o que de algún modo ganarían, sin mencionar que las peleas en ese momento se sentían vacías porque en su mayoría no había más que pelear por pelear. En muy contadas ocasiones se sentía una emoción que pudiera preceder al combate. Esto se fue modificando conforme al avance de los arcos, llegando a su punto alto en la tercera temporada, y aun cuando sigo considerando que el demonio de los ojos azules dio la mejor pelea de la serie, en esta cuarta temporada podemos ver batallas que se le aproximan bastante en cuanto a calidad. La batalla entre Berkuli y Vector se siente emocionante no solo porque sabemos lo que pasará con Alice y Falla, también porque notamos este choque entre un hombre que no puede sentir nada y aquel que ha peleado durante tantos años que decide dar todo por quien considera su hija, decidido a entregar hasta su último a fuerza solo para saber si seguirá estando bien. Las batallas contra los soldados rojos, que si bien no tienen una personalidad en sí, te van mostrando cómo cada uno de los que entraron a ayudar van perdiendo las esperanzas, mostrándonos un poco de la brutalidad que de verdad significa estar en una guerra. Aquí no hay un anulador de dolor, la sangre es real, el daño se mantiene y lo increíble de la realidad virtual hace que cada golpe sea brutal. Y lo mismo podemos decir de las peleas contra Pulse, Saptalizer y demás. Cada una tiene un punto que probar y un desarrollo que lleva a conclusiones que además de entretenidas son bastante satisfactorias. Ya en la temporada pasada habíamos visto un par de elementos que la introducían. Primero como una suerte de fuerza que te ayudaría a mover objetos para más tarde mostrarse como la voluntad personificada que altera el sistema, y aunque habíamos visto logros bastante grandes con ella, la verdad es que aún faltaba mucho por explorar, pero en este caso el autor y el estudio dan todo por mostrarlo. Y no solo usan la encarnación como una forma de ayudar a los amigos del prota, también la utilizan para que los villanos sean aún más imponentes y peligrosos. Habrá algunos que consideren que resulta incoherente que Púa o Saptalizer tengan un dominio de esta fuerza tan pronto, pero recordemos que la base misma de este poder es la voluntad. Les dejaré un video en la descripción para que lo entiendan mejor, pero en resumen, mientras más poder tenga tu voluntad es mayor la cantidad de cosas que puedes hacer. Entonces es lógico que un alma vacía que teme sentir algo
obtenga un poder que le permita diluir la voluntad de una persona, mientras que un ente del caos que vivió abandonado toda su vida y solo sabe provocar peleas, pues genera exactamente eso. Entonces, tanto en el modo en el que se utiliza como el hecho de que haya sido introducida hace mucho bien a la obra, porque te ayuda no solo a dar emoción a estas peleas, sino que también parcha y repara varios huecos argumentales que ya se estaban cargando en la franquicia, cosa que la verdad no le viene nada mal. Durante la primera mitad de la temporada hubo una presencia que más bien se sentía y se intuía que aparecería en esta parte. No habían bases para sustentarlo porque en las novelas no aparecía, pero cuando llegó lo hizo con ganas. Eiji es un personaje que había sido creado como villano secundario en la escala ordinal, sirviendo como un reflejo distorsionado del protagonista, alguien introvertido y con miedo que intentó pelear pese a todo, pero que permitió que el mundo de Sao lo destruyera y lo mantuviera débil. Ya en la película habíamos visto su derrota a manos del protagonista, quien lo hizo entender todos sus errores y lo había ayudado al mero estilo del Duende Verde a aceptar sus fallas y reconciliarse con su pasado. ¿Qué tendría entonces que hacer en esta temporada? Pues devolver el favor, porque cuando todos se mostraban vencidos y sin la menor esperanza porque Puya había logrado capturar a Kirito, Eiji por fin salía a rescatar a quien fuera su enemigo y con la ayuda de la misma encarnación nos muestra que por fin había hecho las paces con su pasado y ahora ostentaba orgulloso el nombre de Nautilus, siendo el segundo personaje que mayor pelea le diera al villano, pero no porque sus estadísticas fueran fuertes, sino por su propia voluntad. Al final pierde, obviamente, y lo hace por un problema que veremos en la parte mala, pero el desarrollo que tuvo y la manera épica de entrar para defender a aquellos a quienes atacó en el pasado valen bastante la pena. El personaje de Kirito es uno de los que tuvieron peor inicio en el anime de Sao, comenzando con A1 condenándolo a perder su humanidad en pro de volverlo una máquina de epicidad y con una evolución que se sentía apresurada debido a los recortes, pero a lo largo de las temporadas el estudio ha permitido tener una mayor dimensión y personalidad más allá de ser el más poderoso de Sao, llegando a su mejor punto al derrotar a la administradora, y si bien tenemos un tropiezo enorme al ponerlo como alguien que fácil se tanquea la descarga de un reactor nuclear en esta temporada, pues vemos como esto se va ayudando porque saben utilizar la conveniencia de buena manera. Lo que es más, el capítulo en el que finalmente despierta es uno de los mejores de la temporada, porque nos presenta la verdadera debilidad de Kirito, en cómo pese a la manera en que lo suelen ver, solo es un chico de 17 años que terminó viéndose enfrentado a amenazas con las que no estaba listo para lidiar, dando un nuevo significado a cada escena épica, porque cuando vemos al protagonista revivir todo lo ocurrido en su vida con cada una de las batallas que podían emocionar al espectador, lo vemos triste. Lo notamos sufriendo y vemos que todas las veces que ganaba era porque se dejaba llevar por la desesperación, haciendo que la angustia y el sufrimiento lo cegaran del miedo y cualquier otra cosa más allá del deseo de ganar. Y cuando lo notamos no es como si dijera que lo hará una vez más porque ya está acostumbrado, sino que él mismo reconoce que ya no puede seguir de esa manera, porque aun cuando las personas más importantes en su vida le piden que se levante, este se niega porque sabe lo que significa tomar la espada y ya no cree ser capaz de cargar con más. Es ahí donde Yu-Gi-Oh le da su última lección y le enseña que no tiene por qué cargar con todo el mundo él solo, porque ahora sabe lo que es la verdadera fuerza y cuenta con una verdadera determinación que no lo hace ignorar el dolor, sino aceptarlo y usarlo como un impulso. Y al despertar, lo vemos como alguien que ahora sabe dominar la encarnación y el sistema del inframundo, no porque de un momento a otro se decidiera ser el protagonista, sino porque a lo largo de los años que vivió ahí fue capaz de comprender la lógica que regía el mundo, y ahora que ha cambiado lo que significa ser el espadachín negro, es capaz de levantarse y luchar con todo lo que tiene, enfrentándose contra aquel que luchaba sin sentido porque no era capaz de vivir en paz, y mostrándole que a quien diluía y robaba las almas lo que era la verdadera emoción. Y por esta ocasión vemos que al protagonista le cuesta luchar. No es como en anteriores momentos en los que lucha dando todo sin más. Hay momentos en los que duda, en donde el arma pesa más de lo que debería y en donde necesita un empujón para seguir adelante, lo que hace que la forma en la que vence a Saptalizer se sienta mucho más emotiva, porque sabemos que ahora no gana solo por ganar o por salvar una vida. Gana porque en él descansa la esperanza de todo el inframundo. Pero si creen que el arco solo se destaca por el mundo virtual, pues no hay nada más alejado de la realidad. Una de
las cosas que SAO supo mejorar en este apartado es la manera en la que el mundo virtual y el mundo real se conectan y afectan mutuamente, no solo porque el equipo de América es el que entra a robar el proyecto de Alice, también porque cada evento que sucede en la realidad virtual es posible gracias a lo que ocurre en la Tortuga Oceánica. De no ser por la llegada de Asuna, el ejército humano habría sido eliminado, del mismo modo en que Higa hizo posible que Kirito fuera capaz de volver a levantarse, y el cómo la ayuda brindada por los jugadores de Halo fue lo que le hizo ganar el tiempo suficiente para prepararse para la llegada del protagonista. Además, en el mundo real se nos va mostrando aún más de lo ocurrido en el laboratorio y cómo fue que el equipo de asalto logró entrar, conectándolo perfectamente con los arcos pasados, al punto que bien podría ser el cierre de la saga y se sentiría bien, porque todos los elementos dejados en Ninecraft, Fairy Dance y demás terminan llenando a su punto álgido justo aquí. Y esto no se limita a lo ocurrido dentro de la invasión, a lo hecho de que Akihiko Kayaba haya demostrado la posibilidad de la existencia de la encarnación en el mundo real, lo que sirve para conectar dos historias del mismo autor. Hay verdaderas consecuencias al arco. Kikuoka tuvo que desaparecer para evitar ser ejecutado, el laboratorio corre el riesgo de ser desmantelado, y las heridas emocionales hechas en batalla se mantienen sin importar lo mucho que haya pasado. Y sí, en este punto podría parecer que el arco mantuvo una calidad espectacular que permitió coronar a SAO como un anime que pasó de ser un anime del entretener a una verdadera obra llena de mensaje. Pero si ese es el caso, ¿por qué es que esta mitad del arco se lleva un 7? Bueno, porque como el buen Kawamas nos ha enseñado, las cosas no pueden ser perfectas. Lo que se ha hecho con los personajes principales es excelente y nadie puede negar lo mucho de contenido de la saga que ha mejorado en su calidad, pero todo esto ha llevado a una serie de conveniencias y contradicciones que se resaltan mientras más uno se pone a pensar. Comenzando con el desperdicio de personajes como por ejemplo los pugilistas, seres increíbles que se nos vendieron como el epítome de la fuerza, seres de gran poder que eran capaces de volverse inmunes a las armas solo con la fuerza de voluntad, al punto de que Berkuli, el caballero de la integridad más poderoso, decidió que no vale la pena luchar contra ellos, ya que solo un caballero con un arma hecha para cortar todo fue capaz de cortar a algunos. Pero, ¿qué pasa con ellos en este arco? Bueno, pues unos soldados de nivel 1 con el arma más básica son capaces de mutilarlos y masacrarlos sin mucha dificultad, todo con el fin de esperar la ansiada llegada de las supercuentas para mostrar cómo podían resolverlo todo sin dar una explicación lógica. Y no solo eso, sino que una vez que se ha explicado cómo traer de vuelta a Kirito, en un intento de dar urgencia a su regreso, se nos muestra cómo estas supercuentas que eran capaces de destruir a cientos de soldados, ahora van siendo heridas, dañadas y eliminadas por estos mismos soldados de nivel 1, cuyas armas ni siquiera deberían tocar por la prioridad en el sistema que ya había sido establecida en la temporada pasada. Pero aún hay más, porque una vez que Berkuli pudo eliminar a Vector y la diosa Stasia arrojó al caballero negro a un abismo sin fin, estos vuelven a entrar al inframundo con sus cuentas de Zaptalizer y Pooh respectivamente, y con esas cuentas fortalecidas de distintos juegos, ahora son capaces de eliminar supercuentas, de absorber energía vital con armas y demás demostraciones de que una supercuenta en manos de un novato nunca valdrá más que una cuenta normal en manos de un experto, lo cual también aplica en lo que llegaron desde Halo, porque sus poderes de ataque que podían eliminar a cientos de una sola vez, ahora resultan poder apenas con 1 o 2 personas antes de que alguien los ataque por la espalda. Y sí, esto ayuda a que la urgencia por Kirito sea mayor y aumenta el clima de desesperanza, pero llega un punto en el que la ineptitud de los amigos se vuelve insostenible, haciendo que nos preguntemos si Kirito no tiene algo de razón en cómo se sentía, porque, ¿de verdad no era necesario que hiciera todo esto? ¿O siempre tuvo que hacerlo pero no lo notábamos antes? Incluso hay una parodia sobre su despertar que describe mucho este problema, pero como ese no es el único problema, pues continuemos. No es novedad que el estudio de animación haya cortado momentos importantes para la evolución de personajes, ya lo habíamos visto antes en el arco de Aincrad y Fairy Dance, o en menor medida en el arco de Calibur y Phantom Bullet, pero para la licización parecía haber encontrado un cierto equilibrio en donde, si bien quitaba cosas que sería agradable ver, no eliminaban nada que fuera relevante para la historia sin al menos hacer un esbozo de lo mismo. En este caso ya no es así y tristemente se podía llegar a prever desde el experimento de carga, cuando eliminaron partes importantes de la preparación para la guerra, pero aquí la eliminación de elementos se vuelve más grave,
no solo porque en parte la censura de los Caballeros Rojos, que ahora son simples hologramas, cuando en la novela sí eran personas vivas en pro de hacer ver a los buenos como una gente que no lastimaría a nadie, lo que en realidad reduce un montón el nivel de trauma que tuvieron en la novela. También recortaron partes importantes en el desarrollo de personajes. Por ejemplo, ya en la primera mitad de la temporada se había optado por recortar algunas cosas a favor de mostrar una escena de comedia en la que todas las fanáticas de Kirito se habían reunido en su habitación para competir por quién lo conocía mejor. Era una escena que sobraba y quitaba mucho de los personajes femeninos por sí sola. Sin embargo, en la novela había una explicación de fondo más adelante, poco después de que Kirito despertara y se llevara a Asuna para salvar a Alice, en donde tienen una pequeña pausa donde el protagonista recupera todos los recuerdos de lo vivido hace 6 meses, entre lo cual recibe información sobre lo ocurrido esa noche, con lo que Kirito entiende lo mal que debió verse el hecho de que hubiera una fila de chicas formándose para pasar la noche con él, por lo que se apresura a aclarar las cosas con Asuna, mientras ella, en una muestra de madurez, se burla un poco de Kirito por creer que ella tendría un ataque de celos solo por algo como eso, demostrando lo mucho que ha madurado su relación y la confianza que ambos se tienen ya en este punto luego de tantos años de conocerse. Y obviamente esto no pasa en el anime, donde se da a entender que Kirito recordó todo mientras despertaba y se va sin más. Esto, aun pese a todo, podría considerarse un problema pasable, porque no es la primera vez que recortan la participación de Asuna en algo. De hecho, en este punto ya habían recortado lo que hacía al punto en que parecía que se cansaba por nada. Pero también hay casos más graves como el mismo poder de Kirito y el hecho de que la administradora mencione que heredó algún poder de ella. Porque si lo piensas un poco, puedes inferir que se refiere a que en la tercera temporada ella le había mostrado el poder de la encarnación y le había legado el deber de proteger el inframundo a cualquier costo. Pero en la novela, aunque resulte un poco confusa, la descripción que agregaban era que en sus primeros minutos de conciencia había conseguido comprender lo que faltaba de la encarnación, y gracias a que recordó la ventana de Estesia mostrada por Cardinal, fue que pudo hacer cosas nunca antes vistas como volar, curar una población y demás, mientras que aquí ponen que lo visto en la tercera temporada yo lo había dejado como un dios. Y no solo eso, sino que consecuencias importantes para el final, como el hecho de que Alice había tomado el mundo de Halo para un lugar para adaptarse al mundo real, o la casi demanda a la tortuga oceánica por parte del padre de Asuna por todo lo ocurrido dentro, también son dejados de lado porque de verdad era necesario mostrar alguna de esas cosas. Pero si creen que esto es lo peor que hizo Iwan por la adaptación, esperen porque lo peor de la temporada aún está por venir, y lo gracioso de esto es que eso lo hizo el mismo autor. Bueno, ya para el final, Alice es mostrada al mundo como alguien que merece sus derechos y demás, y luego de que mágicamente una pelea con Kazuto le ayude a recuperar sus ganas de vivir en un mundo donde su existencia siempre es puesta en duda, notamos cómo es que Higa ha salido de la tortuga oceánica y se propone copiar la conciencia de Kirito, ahora llamado el Rey Estelar. El Rey explica a Higa que suponía que esto podía llegar a suceder y que luego de discutirlo con Asuna, habían decidido que usaría el tiempo que le quedara de vida para proteger el inframundo. Pero Higa le advierte que esto sería imposible porque el laboratorio no contaba con armas ni ningún sistema de defensa, pero el rey lo tranquiliza con una simple frase: "Te dije que iba a pelear". Con esto, sumado a la idea de que unirían fuerzas con Kayaba para volver a entrar, despiden este arco con la promesa de que el siguiente problema sería introducido por las maquinaciones de Kirito, Kayaba y Higa, mientras yo me pregunto, ¿tiene algún sentido su plan? ¿Realmente qué pueden hacer para fusionar el mundo virtual y el real pensando en las condiciones en las que viven? Y asumiendo que pudieran hacer algo y que consiguieran entrar en la tortuga oceánica, ¿cuánto tiempo durarían antes de que el ejército decidiera que con una amenaza así lo mejor sería volar el laboratorio? Porque digo, aunque Alice ya les había dicho que las inteligencias artificiales no eran una amenaza, aquí nos muestran que dos pueden convencer a un científico de prácticamente tomar como rehén al mundo virtual con un par de palabritas y secuestrar el mundo tecnológico de millones de dólares. ¿De verdad consideran que es un buen plan forzar la unión entre el mundo virtual y el real? ¿En serio piensan que puede salir bien? Que sí, les sale bien porque ya existe el arco del anillo de la unidad, pero ¿de verdad esperan que creamos que este plan tenía un mínimo indicio de que funcionaría? Y al mismo tiempo que esto pasaba, vemos como la primera parte del plan era traer a Kirito, Asuna y Alice de vuelta al inframundo, y como estos tres son demasiado tontos para suponer que es la primera parte de una trampa, muerden el anzuelo para conectar con el inframundo, pero ahora todo es diferente.
Ahora se encuentran en el espacio y, luego de unir sus fuerzas para enfrentar a una bestia salida de terrores cósmicos y de salvar a las reencarnaciones de Tizzy y Ronnie, vemos cómo el mundo virtual nunca dejó de crecer luego de 200 años y que un nuevo mundo de aventuras está a punto de llegar. Aquí no sé por dónde empezar, no solo porque nos muestran una pelea de lo más confusa en donde vemos que el poder de Kirito está nerfeado a más no poder, también por lo incongruente de todo el asunto. A ver, nos habían dicho previamente que los científicos de la Tortuga Oceánica habían creado un planeta con un solo continente pequeño para crear una población reducida en un intento de recrear una villa de civilización que iría creciendo con el tiempo, ¿no es así? Y también habían dicho que todo el laboratorio de la Tortuga Oceánica era necesario para mantener este mundo, algo lógico porque Kazuto advierte que este mundo no es una imitación de la realidad. Realmente es capaz de crear un mundo totalmente nuevo a partir de información dada. Esto no se nota en el anime porque a fin de cuentas son dibujos comparados con dibujos, pero es como si una persona acostumbrada a jugar juegos realistas de esta época entrara a una copia de un mundo que de verdad se sienta como el suyo. Incluso el protagonista se pregunta si es posible que toda la infraestructura de la Tortuga Oceánica sea suficiente para crear el pequeño planeta, y te explican que es así gracias a la enorme cantidad de computadoras y servidores trabajando las 24 horas del día impulsados por un reactor nuclear, algo que incluso suena lógico, pero ¿de verdad quieren que creamos que el equipo de la Tortuga Oceánica creó un sistema solar para analizar las inteligencias artificiales? ¿En serio quieren que creamos que podían hacer algo como eso? Y si se supone que solo era para vigilar una pequeña población, recordemos que Cardinal aclaró que no podían haber más de 500,000 de almas en el reino humano y oscuro a la vez. ¿Por qué ponen un segundo planeta que también tiene vida? ¿Cuándo tuvieron tiempo para vigilarlo? De por sí hicieron un trabajo mediocre vigilando el inframundo. ¿Nos quieren hacer creer que vigilaban dos? Ya discutí este hueco argumental con mucha gente que aclara cosas como que nunca se aclaró que la Tortuga Oceánica solo mantenía un planeta, o que el sistema solar creado podía verse como una apuesta por ver si la nueva civilización llegaba a la carrera espacial. Pero lo siento, lo veas por donde lo veas, aquello tiene muy poco sentido, y la mínima lógica que le pueda uno encontrar se derrumbará a la primera pregunta que se realice, y quien crea que no, lo reto a poner algo en los comentarios para sustentarlo. Se vale agregar cosas del nuevo arco si creen que puede ayudar, porque la verdad yo no le encontré sentido. El arco de la guerra pudo ser un muy buen arco, contaba con los eventos de construcción y la epicidad necesaria para que fuera otro 10 cerrados para la franquicia. Sin embargo, nos cruzamos con problemas viejos una vez más. Por un lado, el hecho de que el estudio sigue sin saber qué recortar y en su lugar prefiere poner cosas que considera divertidas, aun cuando no le darán continuidad sin importar si eso puede restarle coherencia al argumento. Y por otro lado, vemos el defecto que sigue teniendo el autor al querer expandir la historia. Se entiende que no quisiera terminar la historia en donde estaba porque si bien cerró muchas cosas, aún quedaban varios elementos por explorar, pero el haber cerrado varias ventanas se vio forzado a renunciar a la coherencia de su propia historia con tal de seguir avanzando. Aún con todo, no dudo que aún vaya a hacer un buen trabajo con el Anillo de la Unidad. De hecho, he recibido bastantes críticas positivas en ese respecto, pero ante el solo quedan dos preguntas. ¿Será posible que el autor pueda cerrar el arco de buena manera ahora sí? Y si lo consigue, ¿el estudio será capaz de plasmar lo mejor el arco de la temporada de 5 de SAO? ¿Serán capaces de por fin respetar la visión original del autor? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero hasta que esto llegue, pues hasta aquí dejamos la serie de Sword Art Online. Espero que les haya gustado recorrer una vez más el camino de la serie. La verdad es que es una serie que me gustó mucho, aun cuando la primera temporada fuera mala, y me alegra ver que el autor supo aumentar la calidad de la serie correctamente, demostrando que puedes mejorar en lo que haces si dedicas lo suficiente empeño, a la vez que te enseña que si eres mediocre básicamente es por gusto. Al final, a la segunda mitad de la temporada, pues sí le daría un 7 sobre 10. Tiene excelentes elementos que supieron mejorar la historia, pero una vez más, ni el estudio ni el autor supieron aprovecharlos bien. Con todo no les fue tan mal, ya que al promediar la temporada sería un 8, y si tomamos la alicización como el mismo arco, me parece que se promedia como un 8 o 9. Así que con todo se mantuvo como un buen arco, por muy malo que fuera su final. En fin, ¿qué opinan ustedes con este arco? ¿También consideran que fue un bajón de calidad con respecto a lo mostrado antes?
¿O les parece que solo estoy siendo demasiado crítico? Pueden dejarme sus opiniones en los comentarios. Este es un tiempo triste porque es el último video de SAO que hago este año. No digo que no haré más videos en el futuro porque solo he revisado la serie y aún me faltan las películas y las novelas, pero sí les diré que habrá mucho más espacio entre videos de la franquicia, lo cual es bueno porque me abre las puertas a un mayor contenido y porque es gracias a esto que en diciembre me darán la oportunidad de entregar la evolución de un personaje que de verdad se lo merece. La participación de Tobey Maguire en No Way Home siempre es un buen momento para hablar del mejor hombre araña en las películas de acción real. Pero bueno, otra vez se hizo demasiado largo el video, así que si les gustó pues denle like y si no pues denle dislike. Son libres de dejar sus opiniones en los comentarios y si les gustan este tipo de reseñas pues no olviden suscribirse porque subo video todos los meses. Pero si prefieren videos que también hablen sobre la psicología o la literatura, pues están de suerte porque subo video cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Donager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.